Las películas animadas y la animación en general, más allá de haberse convertido en un género propio, muchas veces quedan tachadas como productos para niños. Por supuesto, esto no es verdad, porque la animación no es más que una técnica para poder expresar historias que nada tienen que ver con la edad. O perdón, porque decir no es más que una técnica en realidad es limitar su definición. Por eso, en este episodio de Mala Señal, hablaremos sobre Pinocho, la última película de Guillermo del Toro. A decir verdad, Pinocho es una historia harto conocida para la mayoría de nosotros. Y si bien es cierto, muchos la conocemos como un cuento infantil, en realidad no es tan así, ¿verdad, Alexa? Es verdad. Pinocho es un personaje de la literatura italiana y universal. Se trata de una marioneta de madera, protagonista del libro Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi y publicado en un periódico italiano entre 1882 y 1883. Por la crueldad del relato, podría suponerse que Collodi no pensó en él como obra de literatura infantil. Punto. Volvamos a la película. Todo lo bueno en la vida requiere paciencia, le dice Geppetto a su hijo Carlo en una de las primeras escenas. Y esta frase será la base de esta cinta. Los primeros minutos muestran la vida de Geppetto y Carlo y es perfecta. En esta secuencia vemos que Geppetto es más que un ebanista, es un artista de la madera y un hombre muy respetado por las personas de su pueblo. Y a su lado el pequeño Carlo, un hijo soñado. Pero son apenas algunos minutos ya que todo cambia a partir de la incursión de la guerra. Esta película dura 2 horas y la secuencia de la que hablo apenas alcanza los 10 minutos. Y esto me parece adrede, pues como en la vida, los momentos realmente felices son los que menos duran. No hay una vida perfecta. Puede que la sueñes, pero que la llegues a tener es imposible. Y ese es el tema central de la película, la imperfección, o si queremos enrevesarnos un poco, la perfección en contraste con la realidad, que jamás será perfecta y cualquier cosa que se parezca a eso en realidad es un espejismo. Y así Geppetto pierde a su hijo y con ello el rumbo y su reputación. Deja de ser aquel hombre pulcro y ejemplar y se convierte en un borracho que maldice su mala suerte y que solo tiene un deseo: volver a tener a su hijo con él. Claro que todos sabemos que resucitar a alguien es imposible y Geppetto también lo sabe. Pero aún así, una noche, este iracundo carpintero decide volver a hacer a su hijo con sus propias manos. Me refiero a tallarlo, maldita enferma. Lo que Geppetto hace es horrible. No olvidemos que está borracho y ese momento de creación que tiene es tan terrorífico que recuerda al Dr. Frankenstein creando su monstruo. Cincela con torpeza, no tiene cuidado a los detalles, incluso se le olvida ponerle una oreja al pobre y por supuesto ni siquiera lo termina. Bueno, en esta historia no hay hada, esas son cosas de Disney, pero el muñeco tiene que cobrar vida, así que aquí aparece el espíritu del bosque a hacer el trabajo. Y ahora que me acuerdo, se me ha olvidado hablar del Grillo. A ver, Sebastián Grillo, Pepe para los amigos, es la voz de esta historia. Es un escritor en proceso de plasmar sus memorias. Bueno, la cosa es que Grillo está ahí pues vivía en el árbol que Geppetto tumbó para hacer a Pinocho y se rehúsa a ser desalojado. Y es por eso que el espíritu del bosque le da un nuevo trabajo: ser guardián de Pinocho. Y aquí hagamos una pausa y recordemos la historia de Pinocho, sobre todo la de aquella película con la que muchos estamos familiarizados. Sí, la de Disney. De esta película voy a resaltar 2 puntos. Primero es el tema que se desarrolla en esta historia, que no es otro que la obediencia, desde un punto de vista muy convencional. Es decir, si Pinocho quiere ser un niño de verdad, pues debe portarse bien y obedecer. Y el segundo tiene que ver con Grillo. Pues Pinocho prácticamente es un recién nacido, entonces el hada ve conveniente asignarle un guía, alguien que le ayude a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y esa responsabilidad recae en Pepe Grillo. Y resalto estos 2 puntos porque en esta versión hay otras connotaciones que la hacen aún más interesante. Empezando con que Pinocho es un desobediente, un rebelde, y a lo largo de la película no cambia porque es su naturaleza. Pero lo genial de todo esto es que aquí te dicen que no está mal ser así. La rebeldía es buena, amigos. Lo que está mal es obedecer ciegamente o agachar la cabeza porque sí, porque alguien que crea tener la autoridad te lo imponga. Y es así como Guillermo del Toro aprovecha para criticar a la religión y a la política. Una de las escenas más icónicas de esta película sucede en la iglesia, cuando Geppetto debe reparar una imagen de Cristo en la cruz. Entonces Pinocho le dice: ¿por qué a él lo quieren y a mí no, si ambos somos de madera? Es decir, ¿por qué nos tratan distinto si ambos somos iguales? Entonces, ¿qué es la perfección?
Pues yo. Sí, cómo no, ni manos tienes. A lo que voy es que muchas personas asocian la perfección a un ente divino, y en el caso del catolicismo es a Dios y a su Hijo. Pero aquí tenemos a Pinocho, que es crucificado igual que Cristo, que resucita igual que Cristo, que logra salvar a las personas que le importan con su sacrificio igual que Cristo. Y todo esto siendo quien es. No es casualidad que esta historia esté situada en la Italia fascista, durante el régimen de Benito Mussolini. Y es que las dictaduras se desarrollan gracias a ideas extremistas que a ojos de quienes las lideran son perfectas. Y es por eso que siempre están en busca de respaldo y generalmente por las malas. Y es así como llegamos a ver a niños siendo entrenados para la guerra como un día de escuela normal. Entonces esa es la desobediencia que se plantea en Pinocho, una que tiene fundamentos, que tiene razón de ser y existir y no queda minimizada a un simple berrinche. Y luego está la representación de Sebastián Grillo, es decir, tiene un rol asignado a modo de tutor, pero hay que ver un poco más allá. A ver, Sebastián es un personaje peculiar, más allá de ser un insecto aventurero. Decía que Sebastián es un viajero, nos va contando un poco de su vida mientras se instala en su nuevo hogar, que más adelante será el pecho de Pinocho. Pero en este momento sucede algo que no quisiera pasar por alto. El que aparece en esa fotografía es Arthur Schopenhauer. Y en momentos como este, pues viene a bien tener a... A ver, Alexa, dinos, ¿quién fue Arthur Schopenhauer? Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán, considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de más importancia en la filosofía occidental, el máximo representante del pesimismo filosófico y de los primeros en manifestarse abiertamente como ateo. El pesimismo. Mientras averiguaba un poco sobre su filosofía, encontré un video que voy a dejar en la descripción, donde el presentador decía que Schopenhauer era considerado un filósofo pesimista porque veía a los humanos como marionetas de un titiritero llamado voluntad, y que toda voluntad tiene implicancia directa con el dolor. Y eso es algo que vemos recurrentemente en Sebastián. La voluntad de ser un gran mentor, de hacer bien las cosas y de fracasar en esos intentos con dolor de por medio. Dolor que, por cierto, se extiende a toda la película. Otro gran personaje, y mi favorito, es Spazzatura. Un simio que es una especie de lacayo del Conde Volpe. Si bien al inicio lo vemos como el típico criado servil que solo busca la aprobación de su amo, la evolución que tiene es enternecedora, porque aprende de Pinocho, se retroalimenta de su energía y es así como entiende su verdadero valor. Porque Spazzatura es en realidad el verdadero maestro detrás de los títeres y ni siquiera es reconocido. E incluso hay un pequeño detalle, y es que cuando Spazzatura manipula las marionetas es capaz de comunicarse con los demás. Y me parece que es para reforzar esa idea, que Spazzatura es realmente bueno en lo que hace. Como en toda buena historia, tiene que haber un villano, y el de esta es el Conde Volpe. Bueno, este sujeto es un artista circense que viaja en caravana de ciudad en ciudad, montando un espectáculo de marionetas, obviamente. En la naturaleza de este personaje resalta el egoísmo, la explotación y la mentira, aspectos que contrastan con la nobleza de Pinocho. Y a decir verdad, el Conde Volpe muestra un grado de sofisticación y al mismo tiempo saca a flote su lado más ruin, ya sea maltratando a Spazzatura, aprovechándose de Pinocho o siendo un yayero del régimen fascista. La verdad es que es muy difícil encontrarle un punto flaco a esta película. Ni siquiera su duración supone un problema, pues está tan bien construida que sus 2 horas de metraje pasan volando. Pero para homenajear a Pinocho y ser fiel a mi naturaleza, diré que lo único que no me gustó fueron las canciones. Pero esto ya es algo más personal. A mí no me gustan los musicales, he visto muchos, me han gustado muy poquitos, y yo siento que esta película hubiera sido igual de buena si es que obviaban las canciones. Aún así no voy a negar que la escena donde Pinocho se presenta para Mussolini me divirtió bastante. Y por supuesto hay canción de por medio. Para ir cerrando este video, quisiera referirme a la bellísima técnica que usaron para crear Pinocho, el stop motion. Esta es una de las técnicas más laboriosas para hacer películas y es un proceso netamente artesanal. A mi parecer esto es algo súper destacable, ya que en la actualidad existe tanta tecnología que cada vez se requiere menos trabajo manual. Y por supuesto muchos creadores van quedando rezagados a merced de estos avances. Así que esta película es una reivindicación
para aquellos artistas que conservan las técnicas clásicas. Desde que aprendí a ver cine o me enseñaron a ver cine, sé que las películas funcionan como un todo, como ideas condensadas que a su vez crean un concepto, donde los detalles importan y se justifican. Y eso es lo que hay en Pinocho de Guillermo del Toro. El hecho de que esta película esté hecha en stop motion es parte de ese concepto, pues suelen usarse marionetas para crear las historias, y al ser una técnica tan compleja, tan hacendosa y artesanal, no está libre de imperfecciones, como los mismos personajes de Pinocho, como nosotros que la vamos a ver. En definitiva, esta película por supuesto que es recomendable, incluso más que eso, casi necesaria de ver. No creo que haya un rango de edad ideal, simplemente deberían verla desde niños hasta adultos. Así como también el pequeño documental que está en Netflix, donde se aborda el cómo se hizo esta película, el esfuerzo que implicó, el trabajo de años y por supuesto la creación de todos los conceptos. En verdad es una maravilla. La animación, más que un género, es un arte, dice Guillermo del Toro en este documental, y es una frase con la que no podría estar más de acuerdo. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes que puedes dejarme un like, y si te está gustando mi contenido puedes suscribirte, y si no te está gustando pues también puedes suscribirte. Nos vemos dentro de unos días, y recuerda que pensar que las películas animadas son para niños no es una mala, es una terrible señal.